¿Que me estoy empezando a poner mala? Puede ser, que tengo la voz un poco tomada también, pero eso no me quita las ganas para estar aquí con un nuevo vídeo. Y hoy además vamos a estar hablando de una expresión que seguro te han dicho en más de una ocasión, incluso te la has dicho a ti mismo, que es cambia el chip. Esta expresión es muy recurrente o suele aparecer en todos esos momentos en los que nos sentimos en lucha o con cierto malestar en una determinada situación y queremos cambiar la forma en la que nos estamos relacionando con ella. Sin embargo, claro, en esos momentos en los que estamos atrapados en ese malestar, en esa revoltura, cambiar el chip no es tan fácil porque quizás esas emociones más revueltas, más intensas, nos atrapan y nos cuesta muchísimo más encontrar esos elementos que nos van a ayudar a cambiar el chip, esa forma en la que estamos gestionando esa situación. Y justo aquí en Reemocionate pues se me ha ocurrido una fórmula que he titulado la fórmula CHIP y que no es más que un juego de palabras, como sabes que me gustan, donde te voy a compartir esos tres pilares, esos tres elementos que te van a ayudar a prestar atención a esos aspectos que de una forma más rápida te van a ayudar a cambiar la forma en la que estás gestionando esa situación, reduciendo ese estrés, ese malestar y poniendo el foco en lo que sí puedes hacer, ganando mayor tranquilidad y sobre todo gestionándola de una forma más saludable. Así que si te interesa saber cuál es la fórmula CHIP, quédate, que comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Adela Fernández, te doy la bienvenida a Reemocionate, un espacio donde te comparto tips, reflexiones y prácticas para tu bienestar personal y profesional desde el autoconocimiento y el liderazgo. Aquí tienes el contenido organizado por listas de reproducción, cada una con unas temáticas concretas. Te invito a que busques por ellas, que encontrarás ideas y tips para desarrollar la inteligencia emocional, el entrenamiento mental, la gestión del tiempo, la escritura terapéutica y muchísimo más. Dicho esto, vamos a ver el tema de hoy, que como te decía, pone el foco en todas esas situaciones en las que quizás nos sentimos en lucha con lo que estamos viviendo. Y aparece esa frase recurrente de cambia el chip y disfruta más, o llévala de una forma más relajada o sal de ese atasco. Pero claro, si miramos en nuestra experiencia, normalmente en esas situaciones estamos muy atrapados en ese ruido o en ese malestar, sobre todo a nivel mental y emocional. Y quizás se nos hace muchísimo más complicado encontrar esas claves que nos ayuden a salir de esa situación o a darle la vuelta a esa situación de una forma rápida. Así que me pregunté cuál podría ser una hoja de ruta o una fórmula salvavidas que pudiéramos incorporar en esos momentos y de qué forma rápida nos ayudaran un poco a gestionar esa situación de una forma menos revuelta. Y sabes que a mí los juegos de palabras y las reglas mnemotécnicas me gustan muchísimo y así es como surge la fórmula CHIP, que lo único que hace es usar las propias letras de la palabra asociada a esa expresión de cambia el chip para que prestemos atención a esos elementos que de forma rápida nos van a ayudar a dar la vuelta a la forma en la que estamos gestionando o transitando esas situaciones. Este juego de palabras unido con las preguntas van a ser tus aliados, así que vamos a ver paso a paso en qué consiste esta fórmula. La palabra chip tiene 4 letras y lo que vamos a usar junto con la I, nexo, es recordar esos 3 pilares. Tenemos la C de creencia, la H de hábito y la P de perspectiva. Vamos a ver cómo aterrizamos esta regla mnemotécnica, estos 3 pilares y cómo lo unimos con esas preguntas a la hora de gestionar esas situaciones. La C de creencia pone el foco en esos pensamientos que se repiten con mayor intensidad en una situación, esas ideas, esos mensajes que nos damos con más fuerza y también en esos marcos de referencia que hemos ido adquiriendo y que hemos ido dando como válidos de una forma más o menos consciente. Dependiendo de la situación en la que nos encontremos, pondremos más el foco, prestaremos más atención en unos aspectos o en otros, como veremos después. La H de hábitos pone el foco en las acciones, en todos esos patrones de respuesta que damos de forma automática, casi en una fracción de segundo, sin darnos tiempo a reflexionar desde dónde estamos respondiendo. Igual que pasa con las creencias, hay determinados patrones que vamos adquiriendo de forma automática, por un lado con esa parte de ahorro de energía y luego también por esa fidelidad a esos patrones, a esos marcos de referencia de lo que estamos viviendo. Obviamente, como ya estarás intuyendo, hay determinadas acciones, hay determinados hábitos que intensifican o que están más alineados con un determinado resultado, un estado mental o un estado emocional. Y por último llegamos a la P, que es la perspectiva. Ya que en el canal tienes un vídeo, de aquí, donde te hablaba de la técnica del elefante, pues tiene mucho que ver. Dependiendo desde dónde estemos mirando la situación, conectaremos con unas ideas o con otras. Y ese desde dónde puede hacernos conectar pues con roles, con emociones, con puntos de vista. Así que como ves aquí también te puedes mover por diferentes sitios, emocional, mental, roles o posición física. Vamos a verlo con un ejemplo. Lo que vamos a ver a continuación es cómo tú puedes aplicar la fórmula CHIP, estas ideas que te he ido compartiendo en una situación.
El objetivo principal, recuerda lo que te comentaba antes, es que de forma rápida, cada vez que te oigas diciendo o que alguien te diga, oye, cambia el chip, te vengan a la mente estas tres preguntas, estos tres pilares que tienen que ver con las creencias, los hábitos y la perspectiva. Está diseñado para que lo puedas aplicar en situaciones rápidas. Hay ocasiones en que hay determinadas respuestas que vienen a tu mente de forma inmediata, pero hay otras que necesitan de ese trabajo personal. Por eso también la otra alternativa es que uses la fórmula chip dentro de tus ejercicios de trabajo personal, como complemento a todas esas acciones que ya tienes incorporadas en tu rutina y que te ayudan a trabajar sobre ti mismo, a conocerte muchísimo más, a conectar con tus emociones, a gestionar todos esos hábitos que en un momento dado te están restando más que sumando. Sabiendo que puedes usar chip de las dos maneras, vamos a centrarnos en esas situaciones rápidas, en esos momentos en los que queremos cambiar el chip de forma rápida porque quizás sentimos que esas emociones más revueltas nos están atrapando o nos está costando conectar con otros puntos de vista. Y aquí nuestras aliadas, por supuesto, van a ser las preguntas. La C, recuerda que hace referencia a esos pensamientos y a esos marcos de referencia que para ti ahora mismo son válidos, así que algunas de las preguntas que te pueden ayudar a ti son las siguientes. Primero, ¿cuál es el pensamiento que en estos momentos más te repites? ¿Cuál es la idea que te está dominando? ¿De dónde nace ese pensamiento? Quizás puede ser que te des cuenta que responde pues a un mantra, puede ser que te des cuenta que es un patrón adquirido o que responde, por ejemplo, a un patrón familiar, que desde que eras niño pues te han dicho que la forma de responder o lo que tienes que decirte en estas situaciones es ese mensaje o esa idea o ese pensamiento. Siguiente pregunta, que además la puedes usar de forma secuenciada, ¿es verdad? Es verdad, unido a esa primera reflexión de dónde nace ese pensamiento, te ayuda a validar ese origen. Es decir, ¿realmente ese origen de ese pensamiento, esa creencia, nace desde ti o lo has ido adquiriendo pues de forma inconsciente? Y te ayuda a cuestionarlo, a realmente plantearte en qué sentido es verdad. Y como complemento a esto, pues la pregunta de ¿y si pudiese ser diferente? ¿Qué otra idea encajaría en esta situación? Lo que estamos haciendo aquí es sacar a nuestra mente de ese punto cómodo, de ese punto que ya conoce y obligarle a encontrar otra oportunidad. Pero ya le estamos forzando a que la situación podría ser diferente. Si de entrada nosotros no le damos ningún otro escenario, es más difícil que encuentre esas oportunidades. Así que como ves, estas son algunas de las preguntas que te puedes hacer de forma rápida. Las puedes ir teniendo en tu kit de herramientas personales que vengan a tu mente y las respondas de forma secuencial. Puedes hacer una plantilla e incorporarlo, como te decía, en tus diarios de trabajo o en esos momentos en los que te dedicas a conocerte un poquito más o a hacer esos trabajos de reflexión individual. Vamos con la pregunta de la H, que tiene que ver con los hábitos, con esas acciones, esos patrones de respuesta automáticos. Igual que antes, tómalas como un punto de partida. Las preguntas que te propongo en el vídeo de hoy son: ¿qué es lo primero que has hecho o que has dicho en esa situación? Aquí no se trata de cuestionar, simplemente de que tu mente se entrene en hacer un escaneo rápido, en reconocer esas creencias, esos hábitos, esa perspectiva y darle esos tips o esas ideas para que pueda conectar con otras alternativas. Así que una vez que tienes identificado cuál ha sido esa primera respuesta, qué es lo primero que has hecho, qué es lo primero que has dicho, seguimos profundizando. ¿Suele ser habitual esta respuesta? ¿Qué acciones la intensifican o la potencian? Estas dos últimas preguntas te ayudan también, por un lado, a conectar con el origen de ese patrón de respuesta automático y también a ver qué otras acciones haces en tu día a día que están muy relacionadas con esto. Obviamente, dependiendo si lo estás usando para gestionar una situación de forma rápida o dentro de un proceso de trabajo personal, podrás detenerte un poquito más y ahondar un poquito más y profundizar en estas reflexiones. Y por último, la P, la perspectiva. Ya que lo que vamos a hacer es darle justamente esas señales, esas ideas, esos retos a nuestra mente para que conecte con nuestros puntos de vista. Y algunas preguntas que aquí nos van a ayudar son las siguientes. La primera, si no tuvieses algún elemento de la situación, por ejemplo, si no tuvieses a una persona delante, dependiendo del contexto, ¿qué harías? De lo que se trata aquí es de que quites algún elemento que aparentemente es importante y significativo para desarrollar o gestionar esa situación. Si no lo tuvieses, ¿qué harías? Otro punto de vista es conectar con alguna persona que te inspira, con otra persona que esté en ese grupo de trabajo, si estamos, por ejemplo, hablando de una gestión, un proyecto de equipo, o incluso con alguno específico. Si fueses X, ¿cómo lo gestionarías? ¿Qué idea hubieras dado? ¿Qué alternativa hubieras propuesto?
Como ves, realmente estas dos preguntas están enfocadas a que tu mente conecte con otros puntos de vista. Recuerda, como te decía antes, la técnica del elefante. Nosotros podemos tener una imagen diferente de lo que es un elefante dependiendo de cómo nos conozcamos con respecto a él. Todas esas imágenes son diferentes, pero son válidas. En la medida que somos capaces de irnos moviendo 360 alrededor del elefante, esa visión, esa perspectiva que vamos a tener de la situación va a ser mucho más rica. Y de lo que se trata con estas preguntas es que te ayuden de forma rápida a ir moviéndote alrededor de esa situación para encontrar esos tips, esas ideas, esas colocaciones que te van a ayudar a reducir ese estrés, esa ansiedad, ese malestar, potenciando la oportunidad y la serenidad. Como ves, se tratan de preguntas rápidas que, dependiendo de cómo hayas elegido usar la fórmula CHIP, las emplearás de una manera u otra. Las preguntas, tanto si las usas literalmente como si creas tus propias preguntas, tienen que ser lo más concretas posibles, que no den pie a la ambigüedad y que te permitan de forma muy rápida encontrar una respuesta. También es importante que cuando des esa respuesta, sobre todo si estás gestionando la situación in situ, que te quedes con 2 o 3 palabras, que no trates de justificar o analizar esa respuesta que has dado, porque entonces lo que hacemos es incrementar ese ruido mental, ese ruido emocional, y al final conseguimos el efecto contrario. El objetivo al final de la fórmula CHIP, de esta fórmula salvavidas, es incorporar esas preguntas que le supongan un reto, un desafío y un cambio de atención a nuestra mente. Cuando nuestra mente se focaliza justamente en esas emociones que estamos sintiendo, en esos pensamientos recurrentes, en que no encontramos salida a la situación, lo que hacemos es intensificar todas esas sensaciones y esas limitaciones. Entonces, cuando introducimos estas preguntas que están diseñadas de forma concreta y hacemos que nuestra mente cambie de atención justamente para encontrar alternativas, puntos de vista, oportunidades o simplemente cuestionar la validez de esa respuesta, conseguimos reducir esa ansiedad, ese malestar, pero sobre todo encontrar nuevas formas de gestionar la situación. En el caso de que quieras usar la fórmula CHIP como parte de tu trabajo personal, una buena idea es incorporarlo dentro de los ejercicios de escritura. Aquí puedes combinar las preguntas, las acciones y la escritura. Si te interesa que profundicemos en este tema, déjame en los comentarios y así no alargamos mucho más en este vídeo, pero como ya estás intuyendo, una de las cosas que te puede ayudar es incorporar las tablas, donde tengas una columna para cada pilar: pensamientos, creencias, hábitos, acciones y la P de perspectiva. Incorporando determinadas preguntas o determinadas pautas guías, podrás ir complementando esta tabla y de esta manera profundizar un poquito más en ese origen y esa validación de esa forma en la que has gestionado la situación. Recuerda que tienes una lista de reproducción específica dedicada a ejercicios de escritura, te lo voy a dejar también linkeado en la cajita de descripción. Estos ejercicios, como te digo, siempre son totalmente personales y el hecho de que los hagas solo en un momento dado, busques con ese acompañamiento profesional o busques con un grupo de trabajo complementario, pues va a depender también de cómo tú te encuentres con respecto a esa situación o de cómo tú te encuentres en esos momentos de vida. Así que también tómalo como un punto de partida. Como ves, al final lo que te traigo pues es ese juego de palabras, igual que hicimos con el programa Meta. Lo que hacemos es simplemente aterrizar y generar un ancla a nuestra mente donde, oye, tengo que cambiar el chip en esta situación y no sé cómo hacerlo, pues haz esa validación rápida, ese recorrido por los pensamientos, las creencias, los marcos de referencia que tienes en esa situación, cuál ha sido ese patrón de respuesta automático que has puesto en marcha y cuáles son esas acciones que lo intensifican y, por supuesto, desde dónde la estás mirando. Mira a ver si puedes cambiar esa posición a nivel físico, a nivel de rol, a nivel de emociones, para ver la situación de otra manera. Hay ocasiones en las que simplemente estamos en modo ego, nuestro ego está dominando, está cogiendo el protagonismo en esa situación, que nuestra parte, digamos, del niño está reclamando cierta atención o que simplemente no nos apetece conectar con otros puntos de vista. Como te digo, siempre todas las propuestas o las ideas que te traigo aquí en el canal están enfocadas a esa reflexión consciente, a ese abrazo y no a enjuiciarnos o a castigarnos por esa información que vamos a darnos cuenta. Simplemente úsalas como un punto de partida y quédate con aquello que realmente te esté aportando. Así que recuerda, si quieres cambiar el chip, haz ese recorrido rápido por esas creencias, esos hábitos y la perspectiva de donde estás colocado en esa situación. Deja en los comentarios cuál de estas claves crees que en un momento dado te puede costar más gestionar. Si quieres que haga un vídeo específico de cómo usar la fórmula CHIP dentro de nuestros ejercicios de escritura o dentro de nuestro trabajo personal. Si te ha gustado este vídeo, te invito a darle like y pasar el enlace o compartirlo con cualquier persona que creas que este contenido le puede interesar. Recuerda echar un vistacito a las diferentes listas de reproducción y, por supuesto, te doy las gracias por haberme acompañado un día más. Te mando un beso enorme, un gran abrazo cargadísimo, muchísima buena vibra y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.